National Geographic. Damas y caballeros, niños y niñas, jóvenes de todas las edades, les presentamos a los maravillosos monstruos de la madre naturaleza, los voluminosos y juguetones paquidermos, los elefantes del espectacular Circo Vargas. De todas las criaturas que recorren este mundo, son los más grandes, los más fuertes y se encuentran entre los más inteligentes. Sin embargo, nos permiten a nosotros, pequeños humanos, someterlos a nuestra voluntad. Nos han servido y entretenido sin quejarse durante siglos. Ya sea como cautivos sirvientes o como vagabundos de la selva, están inscritos indeleblemente en la cultura humana. Su pasado glorioso es el prólogo de su presente incierto y de su futuro sombrío. Hace más de 300 años, el poeta John Donne escribió la grandiosa obra maestra de la naturaleza, el elefante, el único objeto pesado e inofensivo, el gigante de las bestias. Este es el elefante. Elefante. Un programa especial de National Geographic. Producido por the National Geographic Society. Para 1.000 millones de personas, un quinto de la población del mundo, el elefante es sagrado. En la India ningún otro animal vive en tan estrecho contacto con los seres humanos. La relación cercana entre el elefante y el amaestrador, Maut, a menudo dura toda una vida. Ambos tienen el mismo promedio de longevidad. Sin embargo, en toda Asia, el impacto de la población humana ha diezmado al elefante. En todo este vasto continente quedan menos de 50.000. El elefante asiático es oficialmente una especie en peligro. A pesar de que fue domesticado hace más de 5.000 años, los elefantes no se reproducen fácilmente en cautiverio. Al contrario del caballo, el ganado o el perro permanecen biológicamente inalterados por el hombre. Pero en la imaginación y creatividad humana son transformados en miles de formas esplendorosas. Las legendarias leyendas indias hablan de Ganesha, dios venerado y respetado tanto por los hindúes y los budistas como dios de la sabiduría, prudencia y buena suerte. A través de los siglos, las culturas del mundo, en su arte y folclore,
manifiestan al elefante en alegre fantasía. ¿Qué es un elefante? En realidad hay dos especies, aunque no muy relacionadas en términos científicos. Para la mayoría de nosotros son un solo animal. El elefante africano es más grande, con orejas enormes, con cabeza baja y espalda cóncava. Tanto la hembra como el macho tienen colmillos. El asiático tiene orejas más pequeñas, cabeza bulbosa y espalda convexa. Los colmillos solo se ven en los machos, y no en todos. Los ancestros de ambas especies descienden del Moeritherium, una criatura del tamaño de un cerdo que vagaba al norte de África hace unos 45 millones de años. Con el paso de miles de siglos, los enormes mastodontes, los mamuts y otras criaturas parecidas al elefante evolucionaron y se diseminaron por Europa, Asia y América. Durante la última era glacial eran cazados por hombres primitivos, quienes pintaban sus imágenes en las paredes de las cuevas. Otra obra de arte de la humanidad primitiva, igualmente antigua, es un símbolo de la fertilidad labrado en un colmillo de mamut hace unos 25.000 años. En el presente, los elefantes sobreviven solo en las áreas reducidas de Asia y África. Viven en unidades familiares altamente organizadas, conducidos por la hembra más anciana, acompañada de sus hermanas, hijas y de sus crías jóvenes. Los machos salen de la familia en la pubertad. Los elefantes pueden medir 3,5 metros de alto y pesar hasta 6 toneladas. Para controlar la temperatura de su cuerpo, mueven sus enormes orejas, donde los vasos sanguíneos que están cercanos a la superficie se pueden enfriar. El rasgo más distintivo del elefante no es su alargada nariz, sino una combinación de nariz y labio superior, cuyos cientos de músculos le dan una flexibilidad ilimitada. La trompa es el apéndice más versátil de toda la naturaleza. La trompa succiona con facilidad unos 8 litros de agua que vacía en la boca o salpica por todo el cuerpo. La trompa, funcionando como un periscopio olfativo en un denso follaje, puede detectar olores indefinidos a 5 kilómetros de distancia. Pese a su enorme volumen, los elefantes son sorprendentemente ágiles y caminan tranquilamente en todo tipo de terreno. Casi como los bailarines, caminan sobre los dedos, apoyados por almohadillas de tejido fibroso y adiposo que absorbe el impacto de cada paso. Frecuentemente descritos como máquinas de comer, los elefantes consumen tanta vegetación que pueden destruir su propio hábitat. Su deficiente sistema digestivo desecha más de la mitad de lo que comen y sus desechos proporcionan semillas y fertilizante para el cultivo. En el orden social matriarcal, los machos viven aparte y solo se acercan al rebaño para buscar a las hembras en celo. Un macho puede seguir a una hembra en celo varios días. Su sentido del olfato le dice que se encuentra receptiva. Aun cuando la hembra puede aceptar a otros machos, generalmente es el macho dominante quien pasa sus genes a la próxima generación. El embarazo dura 22 meses. A pesar de que comienzan a comer sólidos a los 6 meses, las crías pueden mamar 2 años o más. Su protección y educación son el fundamento de la estructura social y familiar del elefante.
Nacidos como los seres humanos, con cerebro relativamente no desarrollado, los elefantes pasan toda su infancia aprendiendo los hábitos de su especie. Revolcarse en el fango para darle a su piel una capa de protección es solo un pequeño conocimiento transmitido de generación en generación. A los elefantes les fascina el agua y se bañan diariamente para mantenerse frescos y limpiar de su piel sensible los insectos y parásitos. Donde estén, se tocan unos a otros frecuentemente, como si fuera una forma de saludarse o de tranquilizarse. Los machos jóvenes a menudo realizan animados juegos para probar la fuerza que ayudará a determinar su dominio posterior. Nada del comportamiento de los elefantes nos intriga más que la fascinación que tienen hacia los restos de sus muertos. Probablemente en esto se funden todas las leyendas sobre los cementerios de los elefantes. El tocar y oler los restos de los de su especie ha sido interpretado por unos como un intento de identificar la muerte individual, una sugerencia de que dentro del cerebro del elefante existe conciencia de la muerte. Pese a que las similitudes de los elefantes asiáticos y africanos superan las diferencias, su relación con los seres humanos es muy opuesta. Los asiáticos tratan al elefante con respeto. En la celebración anual de la luna llena de pleno verano en Kandy, Sri Lanka, solo el elefante es digno de cargar la reliquia del diente sagrado de Buda. La tradición tiene 1600 años. En la mayor parte de este siglo, el honor de llevar la reliquia sagrada fue para Raja, un enorme elefante declarado oficialmente tesoro nacional. Vivía en el templo santo budista de Sri Lanka y cuando murió en 1988 tenía 82 años, el elefante más viejo del que hay registro. La mayoría de los elefantes domesticados fueron capturados de las manadas salvajes que vagaban por Asia del Sur, una práctica que ya no es posible en la mayoría de esos países. Una excepción es Laos. Montados en elefantes amaestrados especialmente para esta labor, los cazadores escogen uno saludable de 5 años. Ya en el campamento fuertemente sujetado, deben domar al cautivo. Pero esto puede durar más de un mes. El elefante aprende a sentir y a oler la carne humana. Durante largos días se le priva de alimento y de sueño y sufre de golpes repetidos. Es un ritual de tiempo domar el espíritu del elefante y forzarlo a aceptar la dominación de los humanos. La ordalía continuará inevitablemente hasta que el elefante se rinde. Ahora el canto de la victoria dice: buena niña, no olvides lo que te hemos enseñado. Si no obedeces, te daremos para que te coman los cuervos. Tomarlos
solo es el primer paso. Se necesita un adiestramiento de entre 10 a 15 años para que este gran animal de Sri Lanka pueda realizar trabajos pesados. Respondiendo a 30 órdenes diferentes, el elefante adiestrado maneja troncos que pesan 1 tonelada o más, combinando fuerza brutal con precisión delicada. Por siglos, la labor del elefante trajo al mercado la mayor parte del ébano y de la teca del mundo. Actualmente, muchos de esos bosques han sido agotados o reemplazados por granjas y colonias de la explosión humana asiática. Los elefantes y los mamuts no encuentran empleo. El elefante está perdiendo su valor económico. Incluso en Tailandia, donde adorna el Palacio Real y ha estado íntimamente vinculado con la historia y cultura nacional, más de 800 años, el elefante enfrenta tiempos difíciles. Sawin Jonggainam, de 22 años, tal vez comparta la suerte de su elefante. Es miembro de la tribu Swai en Tailandia Oriental, y en incontables generaciones los hombres Swai se han ganado la vida capturando elefantes salvajes en las cercanas junglas de Kampuchea. Cuando la guerra y las revueltas políticas los hicieron abandonar la caza, los Swai mantenían a sus elefantes como mascotas y los animaban a que se reprodujeran. Los Swai no tienen idioma escrito, pero durante siglos han transmitido sus conocimientos y técnicas de padres a hijos. A Sawin le enseñó su padre y su tío, y ahora él ayuda a su joven primo a que comience a aprender los estilos de Maut. Algún día Sawin y los demás de su generación tendrán toda la responsabilidad de mantener la tradición viva. El abuelo de Sawin, de 74 años, es el último cazador Swai con vida. Se deleita en contar a sus hijos y nietos cómo capturó esos 60 elefantes de aquellos años gloriosos y heroicos. Una vez al año, los hombres de la familia de Sawin y de otras aldeas Swai cargan sus elefantes e inician una marcha de 3 días por los terrenos que sus ancestros pudieron haber recorrido en busca de manadas salvajes, soñando tal vez con tiempos remotos cuando los valientes Swai capturaban elefantes para los ejércitos de los reyes de Tailandia. Ya en las carreteras pavimentadas a un día de camino de caza, las hembras protegen cuidadosamente a los críos del rugiente tráfico motorizado. Es un arduo viaje para Sawin y para los demás, pero para los lugareños con los que se topan, la procesión proporciona momentos alegres y espeluznantes.
30 millas de casa, encuentran su destino, el pueblo de Surin. Aquí comenzarán un espectáculo de entretenimiento de 2 días organizado por el gobierno provincial. Con visitantes de todo el mundo, el rodeo de Surin proporciona ingresos a los propietarios de los elefantes que de otra forma no tendrían empleo. Cada uno recibe $80. Los locutores que describen la acción lo hacen en idioma tailandés e inglés. Probablemente son los mejores cazadores de elefantes del sudeste asiático. Comienza con una bendición sacerdotal la representación de la cacería del elefante salvaje hecha con lazos y cuerdas de piel de búfalo. En otras épocas, era una aventura de 3 meses gobernada por los estrictos rituales y tabúes observados tanto por los cazadores como por sus familias en sus hogares. Una competencia entre hombres y un elefante comienza con 50 soldados y termina con un centenar, pero el resultado siempre es el mismo. Imposibilitados para ver directamente debajo de ellos, los elefantes usan la trompa para localizar los obstáculos. La pata trasera siempre pisa el mismo sitio que la delantera. Ocasionalmente los hombres Sui juegan fútbol con los elefantes en casa, una aldea compitiendo con otra. A pesar de que el partido solo es una exhibición, es el evento favorito de Sowin. Disfruta jugar ante el público y dice que siente que su elefante responde a la animación del público. La presencia de tantos visitantes ofrece una oportunidad a los maúts de ganar dinero extra. Después de cada presentación, Sowin y los demás se reúnen en el centro del pueblo y venden paseos a los lugareños y a los extranjeros. Los precios son negociables. El dinero que ganaron este fin de semana puede ser el único que vean en todo el año. Muchas gracias. Adiós. El fin de semana ha terminado y Sowin comienza el largo regreso a casa. Planea volver el próximo año, pero espera que aparezca algo mejor. El decreciente mercado para elefantes amaestrados ha forzado a algunos maúts a probar suerte en las atestadas calles de Bangkok, capital de Tailandia.
Caminar bajo el abdomen de un elefante trae buena suerte. Y a las mujeres embarazadas, pasar 3 veces por debajo les garantiza un fácil alumbramiento. El costo, cerca de 50 centavos. En Tailandia, como en la mayoría de los países asiáticos, los elefantes obreros luchan para sobrevivir contra un factor agobiante, una oleada de personas y sus máquinas. En África, la historia es muy diferente. Con muy pocas excepciones, el elefante africano no ha sido domesticado. Algunos fueron asesinados como alimento o por el marfil, pero en la mayor parte de su historia, el pueblo africano y los elefantes han coexistido en equilibrio natural. Pero África ya no es una extensa selva. La población humana aumenta a 50.000 personas diariamente. De la misma forma que en Asia, las florecientes ciudades y granjas estrechan los espacios de la vida salvaje. La gente que necesita la tierra para alimentarse no puede mirar con simpatía a los elefantes que destruyen sus cultivos. A través de los siglos, África ha suministrado al mundo la mayor cantidad de marfil y casi por 2 siglos el comercio de esclavos y marfil fue simultáneo. Desde siempre el Oriente ha sido el consumidor más importante de marfil en bruto. No solo porque los colmillos africanos son más abundantes que los de la variedad asiática, sino porque su tamaño y textura los hace más adecuados para tallarlos. Actualmente, la demanda mundial de marfil es mayor que nunca y el precio se ha elevado a $70.000 la libra. Algunos países africanos apoyan la industria del tallado, tal vez con la vista puesta en Asia, donde siglos de tradición han producido obras maestras de la escultura. Al apreciar estas exquisitas obras de arte, podemos olvidar la fuente del material bruto. A mediados de la década de los 80s, cerca de 80.000 elefantes fueron asesinados cada año ilegalmente para satisfacer las demandas del comercio de marfil. Recientemente, en Kenia, 2 indefensas crías de menos de un mes de edad fueron rescatadas después de encontrar a sus madres asesinadas. Fueron llevadas a casa de la escritora Daphne Sheldrake, reconocida por el éxito que ha tenido en criar animales huérfanos. Después de 6 meses se habían recuperado. Hay un refrán que dice que los elefantes nunca olvidan. No es algo que únicamente se diga, es absolutamente cierto. Tienen memorias gigantes. En la manada el elefante vive entre muchos amigos y parientes. Nunca, pero nunca quedan solos. Se afligen terriblemente cuando los dejan solos, particularmente los que tienen un comienzo traumático como estos 2, con su madre asesinada. Imagínese el impacto que tuvo en ellos. Lo recordarán toda la vida. Ya que los elefantes no toleran la nata de la leche bovina, Sheldrake tuvo que inventar una fórmula especial basada en productos hechos para niños prematuros.
Siempre al cuidado de sus vigilantes, los huérfanos tienen que ser alimentados cada 3 horas día y noche. Cada uno consume alrededor de 25 litros al día. Cuando crías a un animal de larga vida como el elefante, sabes qué piensa el animal. Los elefantes sienten y piensan como nosotros y también tienen sentimientos. Se sienten tristes, se sienten felices, tienen nuestro mismo tipo de emociones. Básicamente son como bebés humanos. Daphne Sheldrick y su difunto esposo se convirtieron en héroes del movimiento de conservación durante el tiempo que David fue guardia del Parque Nacional Tsavo de Kenia. Durante años ella ha criado docenas de animales huérfanos y la mayoría han regresado a la vida de la selva. Cuando los elefantes tengan 1 año de vida, que será dentro de 6 meses, voy a enviarlos a Tsavo, porque ahí también tenemos otra huérfana que se llama Elinor, una elefanta. La encontramos cuando tenía 2 años, ahora tiene 29, es toda una adulta. Así que le voy a dar a estos 2 pequeños elefantes cuando tengan 1 año, y ella les enseñará cómo ser elefantes. Es algo que yo no puedo enseñarles, es lo que tengo que hacer. Hubo un momento en que los elefantes recorrían libremente en grandes manadas el África al sur del Sahara. Su número disminuyó al aumentar la población humana, pero en la década de los 30 se estimaba que había 10 millones o más. Sobrevolando las planicies de África Oriental, el explorador Martin Johnson informó haber visto 10.000 elefantes en solo 2 horas. Ahora, volando sobre los vastos tramos del continente, el Dr. Ian Douglas Hamilton sale a buscar elefantes en vano. Autor del histórico estudio sobre el comportamiento del elefante y la ecología, actualmente dirige una campaña para que la gente no compre marfil. Sus estudios demuestran una baja del 50% en la población de los elefantes en los últimos 10 años. Quedan menos de 750.000 en toda África y declinan un 8% cada año. La situación del elefante africano en todo el continente es extremadamente mala. Es catastrófica y la gente no parece darse cuenta. Es una de las tragedias más consternantes y ruinosas de los mamíferos en el siglo XX. Repetidas veces he ido a sitios donde realmente hay más elefantes muertos que vivos. Antes los hombres envenenaban flechas o dardos, ahora están armados con modernas armas militares. Se trata de traficantes profesionales de marfil y tenemos que detenerlos. Algunas personas dicen que el marfil es esencial para la cultura humana y que se ha usado por mucho tiempo. Pero como van las cosas, no va a haber más marfil en el futuro, porque no va a haber más elefantes. Si realmente quieren maximizar la producción de marfil, lo que tienen que hacer es dejar que los elefantes envejezcan y mueran de forma natural. Porque entre más viejo es el elefante, más marfil tienen en los colmillos. Frente al Kilimanjaro, una tienda en el Parque Nacional Amboseli de Kenia ha sido el hogar por 13 años de Cynthia Moss. Con técnicas instauradas por Douglas Hamilton, ha podido identificar a cada uno de los elefantes de Amboseli, 650 en total. Su estudio sin precedentes proporciona un conocimiento detallado de la estructura social del elefante y de las dinámicas de la población. Los elefantes son animales muy especiales. Todos tienen características y personalidades diferentes. Tienen tantas peculiaridades que son fascinantes. Entre ellos existe una organización social que es muy compleja, tan compleja como cualquiera de los primates. Habrá valido la pena pasar lo mejor de mi vida dedicada a los elefantes si logro influir para, de alguna manera, salvar a los elefantes de la destrucción total en otros 20 años o más.
sea lo único que pueda hacer. Pero creo que también podré hacer que la gente conozca a los elefantes, sus complejidades y la inteligencia que tienen y lo especiales que son. Son mi vida. Haré lo que pueda para tratar de salvarlos. Uno de los descubrimientos más importantes de Moss lo hizo en colaboración con Joyce Poole. Juntas identificaron en el elefante africano un lapso de intensa sexualidad y agresión masculina. Conocida como frenesí, se pensaba que dicha condición existía solo en el elefante asiático. Sus observaciones se convirtieron en la base de la disertación doctoral de Poole en la Universidad de Cambridge. Ella también conoce a todos los elefantes de Amboseli individualmente y ahora estudia su comunicación vocal. Trato de averiguar lo que significan los diferentes sonidos que emiten los elefantes. Sabemos que hay 25 sonidos diferentes. Cuando vemos los espectrogramas de los sonidos que hemos grabado, solamente conocíamos una tercera parte de los sonidos que emiten. Es porque hay muchos sonidos que están debajo del oído humano. Los ruidos de nivel tan bajo que no pueden ser captados por el oído humano se conocen como infrasonidos. Un primer encuentro con el fenómeno estuvo relacionado con una elefanta llamada Shirley. Después que la familia de Shirley había recorrido más de medio kilómetro, Shirley comenzó a llamarlos y aquí se puede ver que ella los oyó y los llamó y escuchó inmediatamente después. Y aquí mismo está la respuesta. Y es interesante que yo reconozco los sonidos, los he oído. Y puedo decir que ella los estaba llamando y después vi que ella los estaba oyendo, aunque no pude escuchar las respuestas que recibió. Las implicaciones de las llamadas de baja frecuencia atraen a muchos científicos. En un proyecto parcialmente financiado por la National Geographic Society, los investigadores vigilan una laguna artificial en el Parque Nacional Etosha en Nambia. La codirectora Catherine Payne, quien en un principio estudió los cantos de las ballenas, quiere saber qué distancia puede viajar el infrasonido del elefante. Los altavoces a más de media milla de distancia lanzan los sonidos hacia la laguna. El doctor William Langbauer de la Universidad de Cornell es el codirector del proyecto. Si ponemos este sonido a su velocidad verdadera y si estamos cerca del altavoz, podremos oír muy poco o nada. Pero si ponemos ese mismo sonido a 4 veces de su velocidad normal, el sonido será audible. Hola, hola, Torre. Hemos grabado 2 minutos. En la torre, Langbauer y Payne no saben cuándo comenzarán las grabaciones. Su trabajo es observar y grabar las reacciones de los elefantes si las hay. El sonido fue el de una hembra en celo. Tal vez es su forma de atraer a los machos más grandes y más dominantes. 2 machos, los únicos elefantes en la laguna, caminan directamente hacia la fuente de ese sonido. Varios exámenes similares han convencido a Payne y a Langbauer que mucha de la comunicación vocal del elefante está por debajo del oído humano. Señalan que el alcance de estas llamadas infrasónicas es de por lo menos de 1,5 millas y sospechan que pueda ser de hasta 3 millas. ¿Cuál es el objeto de este mayor alcance?
Parecen coordinar su comportamiento rápidamente, de forma que no podemos entender, a menos que supongamos que se está dando alguna señal. Todo un grupo se desplaza, dirigiéndose en direcciones diferentes. Repentinamente se detienen. Suponemos que esto pudo haber sido coordinado por una llamada infrasónica. Nos llama mucho la atención porque el sonido a una frecuencia muy baja tiene el potencial de viajar grandes distancias sin perderse en el ambiente. A mí me parece que los dos grupos de hembras, especialmente en estos momentos, cuando todos están sin moverse, me parece que ellas, y también me parece que los machos, pasan mucho tiempo orientándose, con la cabeza erguida, las orejas extendidas, explorando, y después de eso emprenden una dirección. Creo que escuchan otros elefantes, imaginan quiénes serán sus rivales, o tal vez dónde están los otros miembros de su familia. Es un animal fantástico con una sociedad sorprendente, que parece que se coordinan a través de la distancia. Me parece que estamos a punto de descubrir cómo se logra esa coordinación. No hay duda de que los elefantes tienen inteligencia, memoria y capacidades no comprendidas aún totalmente. Payne y los demás están convencidos de que la vida de cada elefante es preciosa y que debe ser preservada. Pero hay otro punto de vista, que los elefantes son parte de un gran ecosistema y que cuando muchos se confinan en un espacio muy limitado, se deben seleccionar a los mejores ejemplares de la manada. Hace algunos años, en Ruanda, por ejemplo, 140 elefantes quedaron cercados por la creciente proximidad humana. No tenían a dónde ir, y su único alimento eran los cultivos de los granjeros. De mala gana, el gobierno adoptó una acción drástica. Se mataron más de 100 animales. Sus crías fueron anestesiadas y enviadas al Parque Nacional. Ahora, en algunas partes de África del Sur, se controla el tamaño de las manadas mediante enumeración. Se mata a miles cada año. Aquí también se separa a los jóvenes, se les lleva a áreas menos pobladas o se les vende a zoológicos de todo el mundo. En Tacoma, Washington, el zoológico Point Defiance tiene 4 elefantes africanos. Su presencia ilumina un problema que muchos directores de zoológicos del país no comentan. El investigador biólogo Roland Smith desea exponerlo abiertamente. Los elefantes son peligrosos, hay que entrar donde están porque hay que alimentarlos, hay que lavarlos, hay muchas cosas que hacerles y son tan grandes. Los elefantes matan a muchas personas todos los años. Es algo de lo que no estamos muy enterados. Creemos que son como el personaje Dumbo y parecen muy tranquilos, amables y pasivos. Si se adiestran adecuadamente, lo son. No es que los elefantes maten a gente, también hieren a muchas personas en los zoológicos. Son las palabras que usas y no el gancho. Si nos quedamos junto a él y el pequeño elefante... Para enseñar al personal cómo controlar a los elefantes sin riesgo, el zoológico Point Defiance contrató al amaestrador Richard Maguire. Él desecha la creencia popular de que debido a que no tienen historia de domesticación, los elefantes africanos no pueden ser amaestrados. Y le hacemos así, nos inclinamos y tomamos esta cosita. La quitamos del frente de su rostro. Bien. ¿Quieto? Vean qué fácil es. ¿Acostado? Es por lo que les enseño a que me dejen tomar su trompa. ¿Viste quién soy? Quieto. Vean su trompa relajada. Tranquilo, tranquilo. Mentalmente se relajará si lo hago. ¿Lo ven? Si me muevo se asusta. ¿Verdad? Sigue siendo un animal salvaje. Acaba de llegar de África. No nació en cautiverio. Sigue siendo salvaje. Esto no le dolerá al elefantito. ¿Por qué haces eso? Voy a usar esto para controlarlo. Con la trompa abajo no se puede levantar.
Mientras más lo mantengo acostado, más se asusta. No le pasa nada. No lo estoy lastimando. ¿Quieto? Ahora. Aquí es donde empieza el trabajo. Solo es asunto de ponerle este atavío. Me voy a parar a su lado y se va a volver a asustar, pero ustedes dos lo van a sujetar. ¿Quieto? Miedo. Es lo único que es. No se da cuenta de que nada le hará daño. ¿Bien? Bien. Puedo usar una escoba, puedo usar una chaqueta o incluso mi camisa. Cualquier cosa que lo frote para que haya contacto con él y le demuestre que no le va a hacer daño. Yo percibo antes de que se ponga nervioso porque sé exactamente cómo piensa. ¿Sentado? ¿Bien? Quieto. Bien. Hemos terminado. Si nos tuviera miedo, hubiera arrancado. Si hubiera estado aterrado, habría corrido, ¿verdad? Si lo hubiéramos lastimado en este momento, se iría. Pero miren, no se va. Vean, esta es la primera prueba. Si comenzamos a adiestrarlos desde el principio, cuando crecen no empujan a la gente contra las paredes ni se escapan por los pasillos. Es por lo que se tiene que establecer un criterio en esto para que todos hagan lo mismo. ¡Despacio! ¿Despacio? Para que una persona no lo haga de una forma y otra persona lo haga diferente. Y así los elefantes son los que tienen que leerles el pensamiento. Camina, camina, eso es, camina. El biólogo Smith asegura que los programas como el de Maguire son esenciales para la seguridad del personal del zoológico, que diariamente corre el riesgo del ataque de un elefante. Estuvo bien. ¿Ves cómo lo hiciste bien esta vez? No permitas que se te agolpen. Bien, bien, muy bien, Will. El gancho no significa nada si no quieren hacerlo. Los anima, pero no va a hacer que se quede quieto el elefante, ni tampoco va a hacer que se acueste. Tiene que querer hacerlo. No puedes hacer que los elefantes africanos hagan algo. Camina, camina, atrás, levántate. Atrás, levántate. Atrás, atrás. ¿Se pueden hacer para atrás y hacerle un espacio? Atrás. Bien, bien. Atrás. Bien hecho, bien. Una vez que tiene la cuerda, ya sabe lo que tiene que hacer. Entiende exactamente lo que tiene que hacer. Bien, sentada. Quieta. Abajo. Por esto a la gente no le agradan los elefantes africanos. Son muy inteligentes, en serio. No es porque sean tontos. Son inteligentes. Pero lo que sucede es que la gente se desespera y quieren que se recuesten. No puedes hacer que hagan eso. No tienes la fuerza para hacerlo. Quieto. Sentado. Quieto. Sentado. 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 Patas. Patas. Sentado. Sentado. Patas. Patas. De acuerdo. Muy bien hecho. ¿Lo ven? Eso es control. Eso es lo que queremos a la larga. Es tras lo que vamos. Eso es todo. Eso es amaestrarlos. Es lo que se tiene que hacer con los elefantes. En el zoológico Washington Park, en Portland, Oregon, está a punto de ocurrir algo muy pocas veces fotografiado. Por 12 horas, la hembra llamada Me Too ha estado con dolores de parto. La leche que gotea de su pecho es signo de que el alumbramiento está cerca. ¡Oh, está saliendo! Su olor extraño y su comportamiento excita a esta hembra joven que repetidamente examina la vulva de Me Too. El recién nacido es macho. Pesa cerca de 80 kilogramos.
y las patas, Mitu intenta ayudar a que su hijo se pare. Pasando la trompa por todo el cuerpo, percibe su olor y fija su identidad para siempre en su cerebro. A pesar de que mucho del comportamiento del elefante se tiene que aprender, el instinto es lo que lo lleva a ponerse en pie. Debe levantarse para alcanzar el pezón de su mamá para alimentarse y en la selva para estar listo para caminar con la manada. Entorpecido por lo resbaladizo de la superficie de su hogar artificial, la lucha para ponerse en pie es la lucha para sobrevivir. Seis meses después, el crío, que le han llamado Prince, está saludable y vigoroso. Aparentemente desconoce que los vegetales son para comer. Pronto aprenderá. Su madre y su abuela están ahí para enseñarle. Prince es el elefante número 24 que ha nacido en el zoológico Washington Park en 25 años. El registro más sobresaliente de reproducción del mundo. El veterinario Michael Schmidt contempla los programas de reproducción como una protección en contra de la extinción. Preocupado porque la disminución de los elefantes de la selva repercutirá en una reducción peligrosa de la diversidad genética, ha lanzado varios proyectos de investigación de la reproducción del elefante. En un estudio en la sangre de las hembras maduras, se observan los cambios en su contenido hormonal para conocer con precisión el ciclo de celo de la elefanta. Cuando la ovulación se puede determinar exactamente, la inseminación artificial puede ser factible. Para correlacionar su tecnología con la naturaleza, el Dr. Schmidt y su equipo exponen a la hembra en turno a uno de los machos del zoológico. El comportamiento del macho será una clara indicación para saber si la hembra está en celo. No está lista. De acuerdo. Eso es todo. Cuando conocemos el ciclo reproductivo del elefante que estamos desarrollando, tenemos una herramienta poderosa y se puede utilizar con éxito para reproducir elefantes domesticados que casi nunca se ha hecho en su historia de más de 2000 años. El mundo se encoge en torno a los elefantes y, paradójicamente, aun cuando se están muriendo, también están sobrepoblando las áreas que existen para ellos. Así que, ¿cómo debemos tratar la sobrepoblación en las especies? Es un problema muy difícil y requiere de herramientas precisas. Podemos hablar de control de la natalidad para una especie en peligro, entre otras cosas, para preservar un grupo de animales temporalmente con el objeto de permitirles alcanzar un nivel que puedan sostener sin la terrible alternativa de asesinar al número excesivo de animales cuya variabilidad genética desaparece para siempre una vez que hacen eso, y no hay forma de recuperarla. De todas las criaturas de cuatro patas de este planeta, son los más grandes, los más fuertes, los más respetados y los más vulnerables. Ahora, mientras queda tiempo, contemplemos y admiremos a los elefantes.